Muy buenas tardes o días también a todas las personas que estáis ahí al otro lado. Soy Sole Martínez y antes de nada quería daros las gracias por sacar este ratito, que sabemos que el tiempo es oro, para estar aquí en directo o si lo veis en diferido. Y digo días porque tenemos a Visila, que ahora la presentaré, que está desde Nueva York nada más y nada menos, la ilusión de mi vida. Hoy vamos a hablar de algo que está siempre presente en el liderazgo y en la vida en realidad también. Y es algo que es tan incómodo que a veces hacemos lo que sea con tal de que parezca que no existe y que no está. Y este algo es nuestro querido amigo el miedo. Porque claro, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de tomar decisiones, hablamos de gestionar equipos, de conseguir resultados y parece que todo esto tiene que hacerse desde una seguridad, desde una confianza, desde mucha claridad, desde mucho control. Y la realidad es otra. La realidad es que muchas veces lideramos sin tener todas las respuestas, sin tener todo bajo control, sin saber cómo van a reaccionar las personas y con mucho miedo, que está siempre subyacente en prácticamente todo lo que hacemos. Y es tan incómodo pues que no lo queremos ni ver. Preparando este capítulo me acordaba de un tiempo en el que en mi etapa de liderar equipos, en los que, por supuesto, ese miedo estaba presentísimo y aunque yo no quería verlo, lo tenía delante. Por ejemplo, me acuerdo cuando tenía que decirle a alguien de mi equipo que había algo que tenía que cambiar, algún error que había cometido, algo que tenía que darle una vuelta, y como tenía miedo de que esa persona pues no sé, se enfadara conmigo, le sentara mal o se ofendiera, pues al final terminaba diciendo las cosas de una manera transparente, que no se entendía, no estaba claro, lo suavizaba, lo maquillaba y lo dejaba a medias. Al final, ¿qué pasaba? Que todo eso de lo que yo quería huir, que es que se enfadara tal, al final terminaba generando unos líos tremendos entre la gente del departamento, con ellos mismos, las relaciones y todo. Y al final, por atender o por dejarme llevar por ese miedo, sin atenderlo, sin escucharlo, dejarme llevar por ese miedo, terminaba generando unas situaciones que me acercaban a aquello de lo que quería huir realmente. Hoy vamos a abrir conversación sobre esto, qué pasa con el miedo cuando lideramos, qué ocurre cuando no lo miramos y cómo podemos dejar de hacer que el miedo sea un freno y que se convierta realmente en una herramienta. Y para eso tenemos aquí a Visila, que ha escrito un libro sobre el miedo, que nos contará seguro alguna cosita. Y bueno, para mí es muy especial que esté porque precisamente Visila me ayudó en un momento de mi vida en el que yo estaba muertecita de miedo, que acababa de emprender y ella me recogió y me puso la confianza otra vez por los aires, ayudándome a mirar ese miedo de frente. Visila lleva la diversidad por bandera. El humor y el baile están metidos dentro de su ADN, corre por sus venas. Para mí Visila es la esencia de la elegancia y aunque a veces las personas elegantes nos puedan parecer que son distantes, en Visila encuentras siempre justo lo contrario. Es cercana, tengo todos los pelos de punta, es cercana, es generosa, raudales y muy, 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 muy cálida y lo vais a comprobar los que no lo conocéis, que la conocéis, que sé que hay muchas personas que sí. A nivel profesional, Visila es empresaria, es conferenciante internacional, es autora de libros, ha sido directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de España en Nueva York y hoy trabaja acompañando a líderes y organizaciones en todas partes del mundo. De hecho, antes estábamos hablando que en el mes de abril ya se ha recorrido medio mundo. Ahora está lanzando también Visilab, que es un espacio para que mujeres que igual están como en un segundo plano se sientan con fuerza, que no tengan miedo de brillar y de aparecer. Y hablaremos seguro de esto. Y además también acaba de publicar su libro El miedo y yo, donde hace una radiografía exhaustiva del miedo, o sea, no se deja nada por hablar del miedo y plantea algo que me parece muy potente, pero no voy a contar por hacer spoiler y iremos hablando en esta charla. Así que bienvenida, Visila, es un privilegio y un placer tenerte aquí hoy.
Bueno, yo estoy súper feliz porque te considero una persona que ya forma parte de mi familia. Creo que hemos tenido la oportunidad de conocernos muy bien, tanto en el proceso que caminamos juntas, ¿no? De lanzamiento de tu bueno, de la mentoría y de todo lo que trabajamos conjuntamente para tu proyecto. Y luego, pues eso ha surgido una amistad genuina, una amistad que se ha ido cociendo y que ahora, bueno, pues está en un punto donde ya no hay vuelta atrás. Pues eso espero, eso espero. Así que nada, como tenemos media horita, Visila, nos metemos directamente al meollo y me gustaría empezar por preguntarte cómo crees que podemos distinguir, o sea, un líder que está liderando un equipo, una organización, ¿cómo puede distinguir si eso que está sintiendo es miedo o es inseguridad o es otra cosa? O sea, ¿cómo distinguimos para que luego podamos usar ese miedo a nuestro favor? ¿Cómo sabemos que es miedo o es otra historia? Mira, el miedo tiene tantos disfraces, ¿sabes? Que al final es muy difícil de identificar exactamente, ¿no? Porque hay veces que tenemos líderes que son muy fríos y que son personas muy lejanas y que en realidad también ahí hay un miedo detrás, ¿sabes? O sea, el miedo a la exposición, a fallar y entonces, bueno, pues la persona como que se cierra y podemos percibirla como arrogante o como distante, ¿no? Y entonces eso también es el miedo. Creo que hay otro tipo de miedo, porque creo que al final yo diría que hay dos sentimientos, emociones principales, que es el amor y el miedo, y luego cada una se va ramificando, ¿no? A su manera. Pero creo que también hay unos momentos en los cuales estamos dudando, ¿no? Y realmente a veces el miedo viene a decirnos algo importante y es, me importa lo que estás haciendo. Entonces, cuando nosotros como líderes siempre vamos a tener ese pequeño miedo, en cierto modo, a equivocarnos, a qué mensaje darle a los equipos, a cómo motivarlos, es decir, pero eso es normal. Si a mí no me importa para nada mi trabajo, pues es que ni lo voy a sentir. Pero cuando tú realmente te importa lo que estás haciendo, vas a sentir un cierto vértigo a la hora de tomar una decisión. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Pues que te bloquee o que salgas huyendo de las situaciones. Todos hemos tenido algún jefe que evita todo tipo de conflicto, que le preguntas y nunca sabe muy bien por dónde dirigirte y este tipo de jefes nos vuelven locos a todos, ¿no? O sea, todos hemos tenido ese tipo de líder y al final queremos un líder que sea con decisión, aunque luego sea la decisión que no sea acertada, pero por lo menos quiere saber hacia dónde ir. Y creo que eso es un poco tu propia autogestión, ¿no? Es decir, Y el líder ahí, tiene que autogestionarse para entender a qué camino tiene que llevar a sus equipos, ¿no? y ahora para los líderes que nos estén escuchando, porque claro, muchas veces es que ni siquiera te das cuenta de que estás sintiendo el miedo. O sea, que creo que esa es la primera parte, ¿no? Poner Totalmente conciencia de en que esto que me está pasando es miedo. O sea, ¿cómo podemos ayudarles a decir, mira, estás tomando decisiones desde el miedo cuando te sientes de esta manera, o sea, ¿de qué manera podemos ayudarles a que lo detecten? El miedo está en ti ahora mismo. Totalmente. Mira, creo que es fundamental y me encanta esa pregunta porque muchas veces el problema es que no sabemos ni nombrarlo. ¿Sabes? Tenemos muy poca inteligencia emocional, a veces nosotros mismos, como para saber identificar qué me está pasando. ¿Sabes? Entonces yo creo que la única manera en la que la puedes identificar es cuando tú realmente tienes el autoliderazgo, porque siempre estamos hablando de liderar proyectos o liderar personas, pero no estamos hablando de nuestra propia, o sea, lo que es el autoliderazgo en sí. Tú eso solamente lo puedes ver cuando miras hacia adentro. Es decir, si tú, por ejemplo, pues lo comentabas, ¿no? Cuando le tienes que decir a una persona una verdad incómoda, ¿sabes? Tú luego haces una autorreflexión y dices, ostras, la que he liado, ¿sabes por qué esto? ¿Sabes? Entonces, en ese ejemplo está claro que tú has tenido que, para llegar a poder contar la historia como la has contado, has tenido que tener un momento de autorreflexión y entender, ok, desde dónde estaba liderando en este momento, ¿no? Y esa pregunta muchas veces no nos la hacemos. O sea, que sería más bien, una vez que ha pasado la situación, poner conciencia en cómo ha ido esto para decir, lo he hecho desde el miedo. Y primero empezar desde el pasado para poco a poco detectar el patrón en el momento, incluso luego anticiparte, ¿no? Exactamente, ¿sabes? Porque hay muchos líderes que ahora mismo, pues, no, o sea, los líderes anteriores no hacían crecimiento personal, no se trabajaban a sí mismos, no tenían mentores ni coach, o sea, el líder iba como podía ir, ¿sabes? Sí, Entonces, claro, ahora que tenemos tantas herramientas para poder
autoconocernos y mejorar digamos, nuestra puesta en escena, entonces yo creo que, bueno, en el momento en que tú te equivocas puedes analizarlo. Y luego creo que también es muy importante aprender a pedir perdón y Ya, ser vulnerables, que creo que eso es lo fundamental. ¿Cómo sí, podemos identificar el miedo si no eres vulnerable y si no lo aceptas delante de tus propios equipos? Mira, pues me equivoqué en esta decisión, pero mira, vamos a hacer esto, claro. disculpadme, que también soy humano, humana y me equivoco. Y creo que eso también nos ha faltado muchas veces, el Mm, escucharlo, y creo que tenemos que tener esa invitación que no pasa nada porque la gente te vea vulnerable. Todos somos humanos y creo que cuanto más auténtico seas como líder y más en contacto estés contigo mismo y no te tomes tan en serio, ¿sabes? Porque no te ya. tienes que tomar tan en serio, o sea, que no pasa nada. Que no eres tan Creo importante, ¿no? exactamente que muchas veces le damos mucha importancia a las cosas y estamos todos aprendiendo. Y creo que además en el momento vital que estamos ahora mismo, hay tanta incertidumbre en el mercado. Hay Ya. tantas cosas con unos cambios tan drásticos y tan rápidos que no nos da tiempo. Entonces nos vamos a equivocar y está bien, ¿no? Y entonces yo creo que lo mejor es aceptarlo. Y luego, Mm, como decías también, el miedo es como un monstruito que va creciendo a medida que tú vas huyendo de él, ¿sabes? Entonces, claro. ¿cómo vas a tener todas las respuestas? Si ahora no sabemos, o sea, ahora tenemos la inteligencia artificial, tenemos cómo está el mundo geopolíticamente, o sea, va a Sí, haber un montón de cosas que no tendremos las respuestas y tengo que aceptar que voy a tener miedo a equivocar. mm, Entonces, claro. cuando yo acepto que esa posibilidad existe, desde ahí me puedo parar y mirar y decir, bueno, pues si cojo la derecha o cojo la izquierda, esto puede pasar, esto puede pasar. Pero lo voy a Mm, mirar desde un lugar también de compasión hacia mí mismo, ¿no? Entendiendo que no, mm. no, no tengo todas las respuestas que me encantaría tener, pero no las tengo, ¿no? Claro, ahí hay un autor que me gusta mucho y que creo que lo he nombrado absolutamente todos los capítulos del podcast, que es Lencioni, que Mm, habla de las 7 disfunciones de un equipo y la disfunción número 1 es la falta de confianza, que mm, no es tanto la falta de confianza en los demás, sino la falta de confianza interna para poder mostrarnos vulnerables, que es lo que estabas diciendo. Es decir, si tú como líder estás llevando un equipo y no eres capaz de decir a tu equipo, me he equivocado, de esto no sé por dónde vamos, pero vamos a tirar y ya veremos, o no eres capaz de mostrarte vulnerable con el equipo, las personas del equipo tampoco lo van a hacer y te van a ocultar errores, te van a ocultar sus miedos, te van a ocultar sus limitaciones y entonces a partir de ahí ya vas construyendo la siguiente, o sea, los siguientes peldaños que, o sea, es como todo terminar siendo un equipo improductivo totalmente. Entonces, lo primero que hay que hacer es confianza y para poder generar confianza es lo que estás diciendo, es muestro mi vulnerabilidad y más en los tiempos que corren, no tengo, pero por otro lado, muestro mi vulnerabilidad teniendo las herramientas también para si me equivoco poder rápidamente darle la vuelta a la sí. situación. Yo creo que hay que tener una adaptabilidad y flexibilidad muy importante y eso también lo tienes que tener tú mismo, pero también con tus equipos. Claro, Y eso también es claro. quitarte el miedo al control, ¿sabes? Porque es cierto que los líderes tenemos todos, yo me pongo en el Sí, sí. Yo soy la number one, ¿eh? Yo la number one del control. A mí no me tenemos gana nadie. todos el control, ¿no? Pero creo que ahí es donde nosotros también tenemos que perder ese miedo a que no podemos controlar todos los factores de las cosas, ¿no? Yo hace poco lancé un proyecto y tampoco tenía ni la menor idea de lo que iba a pasar. Estuvimos 4 meses, 5 meses trabajando a lo bestia y no salió bien, ¿no? Y luego hicimos una reflexión con el equipo y dijimos, bueno, pues nos hemos equivocado en esto y esto, podíamos haber hecho esto mejor y también habían unos factores que eran incontrolables, ¿no? Y cuando tú te das permiso a tener esas conversaciones, ¿no? Y de una manera pacífica, pues al final tus equipos también se sienten cómodos también, ¿no? Para Claro, poder seguir creciendo y para hacer un cambio de giro y decir, ah, bueno, pues si tú entras en el equipo culpando, habían cosas que se podían haber hecho mejor, todos en el equipo, todas las personas que estuvimos involucrados, había mucho, digamos, room for improvement, ¿no? O sea, espacio de mejora. mm, ujú, Sin embargo, en lugar de atacarnos, que eso viene del miedo también, y decir esto, no me informaste o tal, o sea, puedes empezar a montar la de Dios allí. Pero mm, cuando hicimos realmente un brainstorming productivo, ¿no? Desde otro lugar, desde el lugar de vamos a confiar en unos en los otros, que todo el mundo ha puesto mm, lo mejor que tenía en ese momento, se reconduce la situación y creo que es muy claro. bueno
trabajar así con los equipos, ¿no? Y yo lo digo porque no todos los proyectos que emprendemos nos salen bien, hay muchos que no. Y tenemos que ser capaces como líderes. Lo primero es nosotros mismos decir, bueno, pues aquí me he equivocado y ya está, ¿no? Y esto podía haberlo hecho mejor. Y eso le da mucho permiso al equipo para hacer lo mismo y hacer esa reflexión. Y también frente a los compañeros. Y cuando, o sea, en tu libro del miedo y yo, lo que hablas mucho, que a mí me encantó esto, es que el miedo es una señal. Al final el miedo es una señal, que has hablado un poquito antes, ¿no? Es decir, el miedo está cuando hay ilusión. Si hay una ilusión, si tú tienes una ilusión, el miedo lo vas a tener en medio de esa ilusión siempre, ¿no? Para mí es una brújula, ¿sabes? El miedo, Total. por lo menos en mi experiencia personal, siempre que el miedo ha aparecido y cuanto más grande ha aparecido, y te hablaré, pues, por ejemplo, el miedo a emprender. Yo soy hija de inmigrantes. ¿Qué busca un inmigrante? Seguridad económica. O sea, ¿para qué vas a dejar tu país para ir a otro si lo tienes todo en tu país? No vas. Entonces, claro, yo me he criado así, buscando siempre una seguridad. Entonces, emprender no es natural para mí. Pero ¿qué ha pasado? Que detrás de la emoción que yo estoy buscando, que a veces es la seguridad, es la libertad. Claro. Entonces, emprender tiene también esa, digamos que la esencia del emprendedor es que quiero ser libre y me gusta hacer lo que me da la gana. Entonces, eso tiene un precio y vas a tener miedo porque por muchos meses, años en mi caso, pues no tenía esa seguridad económica. El miedo a no tener dinero. O sea, es que ese miedo, por ejemplo, yo lo tengo, pero no lo tengo de ahora. Es que he nacido con ese miedo. Te viene de antes, claro. ¿Sabes? Mis ancestros, por pues muchas razones, ¿no? La historia de la esclavitud, o sea, hay muchas cosas, Sí. ¿no? La colonización. O sea, imagínate el historial que yo tengo detrás en mis entrañas de Para muchos emprender. miedos, ¿no? Entonces también tengo que decidir, ok, este miedo que a veces no sé ni de dónde viene, ¿es mío o no es mío? ¿Sabes? También tengo que discernir y decir, bueno, pero es que ahora mismo no estoy viviendo en estado de supervivencia, ¿sabes? Pero muchas veces yo me he detectado teniendo miedos que me superaban y que no eran míos, ¿sabes? Entonces creo que es muy bueno hacer ese autoanálisis y me he dado cuenta de que el miedo es un umbral, porque al final cuando tú lo traspasas, o sea, yo me ha dado tantas satisfacciones, cada miedo que yo he tenido y que he superado y que he trascendido me ha dado muchas satisfacciones. O sea, yo tenía claustrofobia, o sea, yo no podía hablar ni en un podcast, ni a un profesor, ni en público, es decir, no podía, o sea, estaba totalmente bloqueada en ese sentido. Y hoy me da la satisfacción de conocer a un montón de personas a lo largo del mundo y cuando yo veo bajo conferenciante a veces mi cabecita dice, ¿en serio? ¿Pero dónde vas de conferenciante? Está ahí como, ¿sabes? La loquita de la casa, el síndrome del impostor está ahí. Ah, bueno, pero tú Sí, te sí, crees sí. de verdad. ¿Ves? Pero vivo con la loquita de la casa dentro, ¿sabes? Ya. La tengo controlada y le digo, mira, ya sé que vienes a darme un mensajito, pero mira, este no va a ser tu momento, ¿sabes? O sea, porque vamos a ir igual, te pongas como te pongas, vamos a ir igual. Vamos a ir. ¿Y cuál sería la clave para una persona? O sea, estoy pensando en los líderes que ahora mismo están, pues eso, ante la situación que hay, con mucho miedo de tomar decisiones, de qué hacen, amplían el equipo, no lo amplían, abrimos nueva línea de negocio, no la abrimos, continuamos como estamos. Tomar decisiones. ¿Cuál es la clave para decir, venga, tíralo? O sea, Mira, que por un lado hemos hablado, o sea, sé consciente de ese miedo que tienes de equivocarte. Ya lo has hablado con el equipo, ya se lo has transmitido, el líder eso ya lo está haciendo bien, se ha buscado un coach, un mentor, un lo que sea, han trabajado tal, pero venga, vamos a entrar en acción. ¿Cómo cruzamos ese umbral? mira, lo que creo que hay que evitar es la parálisis por análisis. ¿Sabes? Que yo creo que en muchos tiempos, y yo lo estoy viendo en el mercado en general, la gente no quiere actuar. Bueno, es que estamos en guerra y tal, pero bueno, siempre va a pasar algo en el mundo, ¿sabes? Claro, Siempre va a pasar claro. algo. Desde que En yo el nací mundo, va a en tu vida o pasar en lo que siempre sea. algo, ¿sabes? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, por supuesto, no ser osado y tomar riesgos que no tienen que ver, o sea, todos entendemos cómo está la situación económica y ya está, pero creo que hay que seguir dando pasos pequeños, porque cuando tú paralizas al equipo porque no sabes lo que va a pasar, pues en realidad
generas más pánico en la gente, ¿sabes? O sea, ahora mucha gente pues no tiene ni idea si le van a despedir, si no le van a despedir. O sea, hablo con muchas de las empresas y empresarios y las personas de los equipos están completamente bloqueadas. Eso hace que también su productividad baje, porque si yo estoy pensando que un león me va a comer, pues me convierto en gacelita en ese momento, ¿sabes? Entonces, así está mucha gente. Uy, no sé si van a despedir. O sea, hablo con diferentes empresas tecnológicas, están pensando en 2 meses que si la cosa no cambia, pues vamos a... No. O sea, yo creo que tienes que hacer business as usual. Trabaja como si no pasara nada, lógicamente no haciendo grandes inversiones, ni cogiendo más personal, ni nada, pero ahora estamos en un momento donde no sabemos. Entonces, yo creo que los primeros meses hay que seguir trabajando como si no pasara nada. No pasará nada y en los mismos niveles. O sea, yo no me puedo parar, porque si paro, en realidad hasta volver a recuperar eso sin saber realmente lo que va a pasar, cuando no sabemos si mañana va a pasar algo peor, ¿sabes? Claro. Es que no lo sabemos. Entonces, si tú te paras en cada momento y dejas que el mercado te mueva, al final la empresa no crece, porque las empresas muchas veces se expanden en los momentos de crisis. Crisis puede ser igual a oportunidad. Y si tú continúas, vas a generar que la gente tenga más creatividad. Y la creatividad significa buscar soluciones a los problemas que ya estamos pues lidiando con ellos. ¿Qué ocurre? Que la gente se para. No vamos a invertir. No vamos a contratar. No vamos a hacer nada. Entonces, claro, tú pasas todo el año 2026 pues porque hay una guerra y porque está la situación así sin hacer nada. Luego otro año, ¿cómo lo haces? Entonces, claro, creo que muchas veces es como ir y volver, porque siempre va a pasar algo. O sea, hace 4 años teníamos la guerra de Ucrania, que había empezado, también la gente se paró. No puedes vivir así en una empresa. A nivel familiar también vamos a tener situaciones, vamos a tener temas de salud, vamos a tener padres que se hacen cada día más mayores. Tenemos que seguir lidiando con eso. Y yo creo que lo que tenemos que entender es tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Si tú tienes claro tu propósito, vas a seguir adelante con lo que tengas que lidiar en cada momento. Y creo que eso es lo que a los equipos le tienes que traducir. Es decir, el sense making. O sea, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Para qué lo hacemos? O sea, esa pregunta yo creo que es una pregunta que cada lunes habría que preguntarle a tu equipo. O sea, ¿para qué? La pregunta clave está en ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabes? O sea, hay mucha gente que se pone a preguntar ¿por qué? No sé qué. No, déjate el por qué, porque en el por qué te pones a mirar el pasado. El para qué es construcción siempre, es construcción y mirar para adelante siempre. Cuando tú tienes muy claro tu para qué, tu why, ¿sabes? O sea, también o sea, ¿qué es lo que me mueve? Porque como equipos, ¿qué es lo que nos mueve a hacer todos los días lo que hacemos? Eso va a hacer que muchas veces encontremos soluciones creativas a lo que estamos viviendo. Pero si nos paralizamos y decimos, ay, Dios mío, ahora cómo está la cosa. Y creo que también los líderes tienen que tener la capacidad de ser cheerleaders del equipo. O sea, no seas cenizo ni ceniza con la gente, porque es que la gente necesita mensajes de positividad y optimismo. Entonces, si tú cada vez que enciendes la televisión no lo hay, tú tienes que ser una antena de positividad para que tu empresa vaya adelante, ¿no? Y creo, ya esto te estoy hablando ya un poco místicamente, pero me da igual, creo que hay que ser místico también, ¿sabes? Es decir, cuanto más positivo yo sea, cuanto mejor energía yo traiga al equipo, mejor va a funcionar mi equipo y también mejor va a funcionar mi empresa. Si yo estoy todo el día trasladándoles las preocupaciones desde que hay fuera y que no puedo solucionar, ¿y qué podemos hacer dentro? Pues lo mejor de todo es una buena actitud, porque la actitud ya te ayuda a la mitad del trabajo. Claro, sí, yo de eso o sea, me daba totalmente cuenta cuando estaba liderando equipos que, o sea, mi equipo era el reflejo de mí, totalmente. Totalmente. O sea, era el reflejo. Entonces, si yo estaba muerta de miedo, mi equipo estaba muerto de miedo. Si yo estaba con el focus en el para qué y en el no sé cuánto, mi equipo estaba en ello también. O sea, totalmente. Y de hecho eso lo discutía bastante porque había otros compañeros que me decían, no, porque tal, porque aquí el equipo va solo tal. Bueno, que a lo mejor lo has hecho muy bien y tu equipo es un equipo de alto rendimiento, que yo siempre he trabajado con equipos de alto rendimiento de muy high level, pero al final son un reflejo de cómo está el líder. Entonces los líderes se tienen que cuidar todo el tiempo, tienen que ser conscientes de sus miedos y gestionárselos y trabajárselos, escuchar esas, ¿no? Esas señales, esas brújulas que te está dando el miedo para después actuar
en consecuencia totalmente. Y bueno, me gustaría, que siempre me gusta terminar haciendo algún tip, que ya sé que, o sea, para esto de gestionar el miedo es una cosa que hay que aprender, trabajar, tener mucha paciencia, mucha conciencia y estar ahí. Pero luego siempre tenemos a algunas personas un poco impacientes que quieren ya poner algo en marcha hoy mismo. ¿Qué les podemos decir para hoy mismo? Decir, venga, no sé, un par de cosas o tres que se nos ocurran para ya mismo podrías hacer esto para empezar a gestionar tu miedo o escuchar sus señales. Mira, yo creo que hay una cosa que puedes empezar ya y es rodearte con otros líderes. Creo mucho en el poder del mastermind, del grupo, ¿sabes? Entonces, además de industrias incluso muy diferentes a las tuyas, ¿sabes? Yo diría que tienes que tener un peer group, ¿sabes? O sea, como un grupo de personas, da igual en qué puesto estés, ¿no? Seas líder o no seas líder, todos somos líderes hasta de nuestra casa. Pero claro, eso es lo que tú vas a ofrecer un poco también con el VisiLab. exactamente, ¿no? O sea, que sean personas que estén pasando por las mismas situaciones. Yo creo que eso nos ayuda siempre, el escuchar a los demás, porque aprendemos. Entonces, yo creo que rodéate también de líderes que se atrevan, de personas que dicen, oye, yo voy para adelante, ¿no? Y muchas veces pensamos que la gente que tiene esos puestos de liderazgo, pues que no son realmente tan cercanos, pero yo diría que no es así y que te crees tu grupito. Creo que es fundamental y en este momento en el que estamos más viviendo la soledad, porque estamos buscando todo el día ChatGPT, oye, dime qué tengo que hacer, pues yo diría, olvídate un momentito de ChatGPT y pregunta a otra persona, a un ser humano. A un ser humano y comparte y así verás que el peso de tu situación, pues que otros también lo llevan y cómo lo llevan, ¿no? Y creo que también crear como rituales de valentía. ¿Sabes? O sea, a mí creo que el miedo lo sentimos en el cuerpo y hablábamos del baile y del sentido del humor. Creo que lo necesitamos todos. Y creo que pues el ejercicio físico, el hacer ejercicio nos ayuda mucho también a gestionar ese miedo, porque el miedo lo vives en el cuerpo al final, no lo vives solamente en la mente. O sea, es cierto que el miedo al final, pues te creas unas historias en la cabeza increíble, pero creo que tienes que tener todo cuidado a través del cuerpo, pues bien meditación, estar mucho más equilibrado, de equilibrar tu sistema nervioso y hay fórmulas, ¿no? Yo utilizo la meditación, utilizo el baile y creo que eso es bueno. Y creo que al final es importante también, pues que tomes cada día una decisión, da igual, pero no te quedes parado. Cada día una decisión, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, me hago como mi lista de cosas hacia dónde quiero ir, ¿no? Y me hago siempre la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para ir al siguiente paso? Y hazlo. ¿Sabes? Quizás es solamente una llamada, quizás es mandar un email, ¿sabes? Quizás es reunir a tu equipo y decirles, mira, estos son los objetivos que nos vamos a marcar esta vez, ¿sabes? Quizás son objetivos inalcanzables, da igual, pero pega un paso, porque si tú, por ejemplo, este año has pensado en cerrar la facturación en cierta cifra y estamos en abril y ves que estás años luz, da igual. ¿Qué paso tengo qué paso tengo que dar yo que quizás no se me ha ocurrido, ¿no? Y creo que es muy importante hacerte la pregunta, ¿qué harías si no tuviera miedo? Si no tuviera miedo, esa pregunta te cambia todo. Entonces, esos son tips que puedes tener y de inmediato para poder gestionar toda esta situación que estamos viviendo. Yo como la pregunta de si, o sea, ¿qué haría si no tuviera miedo? A veces me costaba conectar con ella, le di la vuelta y lo que me hacía era la pregunta de ¿qué haría si tuviera todos los recursos del universo? Exactamente, también es así. Porque es un poco como, o sea, si lo tengo todo, no tengo miedo de nada, ¿no? Es como por decir, ¿qué haría? Me O sea, encanta la reformulación, exactamente, es lo mismo al revés, ¿sabes? Entonces, yo creo que es sí, importante. Y luego también los rituales de coraje, ¿no? Creo que todas sí. las personas necesitamos tener como algún ritual, ¿sabes? O sea, algo, un hábito de decir, bueno, pues no sé, me voy a la montaña y hoy voy a escalar un poquito más. O sea, porque el cerebro Sí. entiende que cada vez que tú cumples un objetivo que te habías marcado y que no has hecho, pues al final lo vas acostumbrando, ¿no? Y entonces, como nuestra mente es elástica, pues el sistema nervioso va diciendo, ay, pues aquí no hay tanto peligro, ¿sabes? O sea, está bien. Entonces, yo creo que al final, porque casi todos los miedos que hemos tenido en nuestra vida, si los revisáramos, nos daríamos cuenta de que muchas historias que nos hemos contado no han pasado nunca.
No han pasado nunca o a lo mejor ya las hemos superado, pero seguimos pensando que no, que estamos ahí todavía enganchados. Estamos ahí todavía, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias, Visila. Como resumen un poco, al final diría que la historia está en ser consciente del miedo, lo primero, es súper importante, y luego pues dar esos pasos que Visila nos ha dado para cruzar ese umbral y que pues, nos rodeemos de gente que también está en la misma situación, menos preguntar a ChatGPT y más rodearnos de personas que están en la misma situación. Y la parte de los rituales me parece fundamental, que no hábitos, o sea, el ritual creo que es más que el hábito, es como... Un ritual que me encantaría compartir con tu comunidad, sí. Y creo que tú lo habrás hecho, sí. Es escribirle a tu miedo. ¿Sabes? Algunos psicólogos esto lo llaman la silla vacía, ¿no? Y es sentar a tu miedo delante y tener una conversación. Pero a mí, más que imaginarme al miedo ahí como un monstruito que me va a comer, prefiero escribirle, ¿no? Y a veces, ¿sabes? Va quitándole fuerza porque me voy haciendo cada vez más amiga de ese miedo. Y creo que la escritura tiene muchísimo poder. Entonces, ese ritual de cada miedo que tengo, ¿no? Pues miedo, por ejemplo, a cerrar la facturación cada mes, ¿sabes? Me siento con ese miedo y le escribo una carta, ¿no? Y le digo lo que siento y lo que me gustaría dejar de sentir, ¿sabes? Me gustaría que te apartes y que dejes de darme esa sensación, porque el miedo a veces que se manifiesta por la mañana con una ansiedad, con un peso, un dolor de estómago. El corazón, sí, el corazón. Entonces, cuando tú lo identificas, ¿no? Y lo entiendes dónde está en el cuerpo, le puedes hablar también a esa parte de tu miedo, ¿no? Que se está manifestando a través de ahí. Y creo que es uno de los rituales que a mí, por lo menos, me parece de los más poderosos que existen para poder trascender el miedo. Totalmente de acuerdo, y además, desde PNL, desde Programación Neurolingüística, lo que se recomienda incluso, ponle nombre a ese miedo, y si incluso lo quieres, el mío se llama Pepito Grillo. Yo tengo a mi miedo, que es mi Pepito Grillo. Cuando noto el corazón, que lo tengo ahí, bum, 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 digo, venga, vamos, Pepito Grillo, ¿qué está pasando por ahí, no? Entonces, ponle nombre, ponle color, ponle forma, ponle textura, ponle sonido, ponle movimiento, ¿qué es? O sea, ¿qué significa para ti? ¿Qué imágenes? ¿Qué objeto? Y escríbele, háblale y de todo. Y yo creo que eso reduce mucho la ansiedad, por lo menos. Y nos permite atender al miedo, porque es que el miedo no nos lo vamos a quitar de encima. O sea, todo esto que estamos diciendo no es para quitarnos el miedo de encima. Esto que estamos diciendo es para escuchar lo que nuestro miedo nos quiere decir. Las únicas personas que no tienen miedo están hoy en el cementerio, porque no están aquí. Si eres un ser humano y respiras, vas a tener miedo en cualquier momento. Seguro. Aunque sea cualquier cosa. Y si tienes hijos, familia, lo que sea, tienes miedo. Y eres líder de un equipo, de una organización o lo que sea, más miedo todavía. Exactamente, así que está ahí, así que lo mejor es que nos hagamos amiguitos, ya que tenemos que convivir. Eso es. Pues muchísimas gracias, Visila, de verdad, me gusta tanto hablar contigo y me ha encantado que participes hoy. Y bueno, simplemente a los demás quiero recordaros que quienes estéis suscritos recibiréis la grabación con las notas en unos días. Y bueno, pues muchísimas gracias de corazón y recordad que hemos venido a liderar y también a jugar. Chao.